Teoría del bosque oscuro. ¿Estamos condenados al silencio eterno? ¿Alguna vez has mirado el cielo nocturno y has sentido que te devuelve la mirada? Levanta la vista en una noche despejada, lejos de las luces parpadeantes de la ciudad. ¿Qué ves? Un océano de negrura, sí, pero salpicado, acribillado por incontables puntos de luz, estrellas, millones, miles de millones, solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea y más allá. Más allá hay otras galaxias, cientos de miles de millones de ellas, cada una un torbellino de soles, planetas y posibilidades. El universo es vasto, imaginablemente vasto y antiguo. 13.800 millones de años, tiempo más que suficiente para que la vida, tal como la conocemos, o de forma que ni siquiera podemos soñar, haya surgido no una, sino incontables veces. Piensa en ello. Miles de millones de estrellas, similares a nuestro Sol, miles de millones de planetas rocosos en la zona habitable, donde el agua es líquida, ese caldo primordial podría existir. Las matemáticas, la pura probabilidad parece gritar que el cosmos debería estar rebosante, lleno de civilizaciones, de imperios estelares, de señales cruzadas el vacío, de maravillas y quizás de horrores. Deberíamos oír algo, ¿verdad? Ecos de conversaciones alienígenas en las ondas de radio, destellos de ingeniería a mega escala, modificadas estrellas, sondas silenciosas, cruzan nuestro propio vecindario cósmico, pero no hay nada, solo un silencio profundo, pesado, casi expectante. Este es el gran enigma, la pregunta que persigue a astrónomos, filósofos y soñadores por igual, la famosa paradoja de Fermi. Enrico Fermi, un físico brillante, lo planteó de forma casi casual durante un almuerzo en 1950. Si las probabilidades son tan altas, ¿dónde están todo? ¿Dónde está todo el mundo? Se han propuesto muchas respuestas, por supuesto. Quizás la vida inteligente es increíblemente rara, un accidente cósmico casi irrepetible, aquí en la Tierra. Quizás las civilizaciones avanzadas inevitablemente se autodestruyen. Guerras nucleares, catástrofes ecológicas, inteligencia artificiales, rebeldes, el llamado gran filtro. ¿Qué nos espera? ¿O qué quizás con suerte ya hemos superado? O tal vez simplemente estamos demasiado lejos, separados por el abismo del espacio y el tiempo. Son explicaciones cómodas, en cierto modo. Nos permite seguir sintiéndonos especiales o trágicamente solos, pero no necesariamente amenazados. Pero, ¿y si esas respuestas son solo un velo? Un intento de nuestra mente por evitar una posibilidad mucho más oscura. ¿Y si el silencio no es vacío, sino ausencia? ¿Y si es cautela? Piénsalo, piensa en ello. ¿Qué haces cuando caminas solo por un lugar desconocido y oscuro y escuchas un ruido sospechoso? ¿Gritas? ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¿O te quedas quieto? ¿Contienes la respiración? ¿Agudizas el oído? ¿Esperando? ¿Temiendo? ¿Y si el universo entero está haciendo precisamente eso? Si cada civilización inteligente que ha surgido o que surgirá aprenderá rápidamente una lección terrible y fundamental. ¿Y si enviar una señal al cosmos no es un saludo amistoso, sino el equivalente a gritar tu posición en medio de una jungla nocturna? Una jungla llena de odio, desconocidos y potencialmente armados hasta los dientes. ¿Qué pasaría si la respuesta a dónde están todos fuera mucho más aterradora de lo que jamás imaginamos? ¿Y si buscar contacto fuera en realidad cada vez nuestra propia tumba cósmica? Esta idea, esta posibilidad escalofriante tiene un nombre y es
explorarla nos obliga a mirar nuestros propios instintos más básicos y a preguntarnos si son universales. ¿Crees que el silencio cósmico esconde un peligro? Si sientes esa inquietud, ¿es la curiosidad humana nuestro mayor riesgo? Capítulo 2. El bosque oscuro. Una metáfora de terror cósmico. Imagina, cierra los ojos e imagina un bosque. No un bosque cualquiera, sino un infinito, que se extiende eternamente bajo un cielo sin estrellas, sumido en una oscuridad absoluta. No hay luna, no hay luces lejanas, solo la negrura impenetrable y el silencio casi silencio. En este bosque, cada árbol, cada sombra podría ocultar a un cazador. Cientos, miles, quizás millones de cazadores, todos armados, todos moviéndose con un sigilo fantasmal. Nadie conoce a los demás, nadie sabe si el ser que se oculta detrás del siguiente tronco es pacífico o hostil, o algo completamente incomprensible. Lo único que sabes es que ellos mismos están armados y que sobrevivir es lo único que importa. Cada cazador es una civilización en el universo y el bosque es el cosmos. Esta es la metáfora central de la imagen poderosa que da nombre a una de las explicaciones más inquietantes para la paradoja de Fermi. La teoría del bosque oscuro, popularizada por el escritor de ciencia ficción Liu Six en su aclamada novela El bosque oscuro, la segunda parte de la trilogía. El problema de los tres cuerpos no es solo una ocurrencia literaria. Liu Cixin construye esta teoría sobre cimientos de la lógica fría, casi brutal. Se basa en dos axiomas fundamentales que, según él, se aplicarían a cualquier civilización sin importar su biología, cultura o nivel tecnológico. Primer axioma: la supervivencia es la necesidad primordial de una civilización por encima de las curiosidades, por encima de la expansión, por encima de las moralidades, al menos como la entendemos. Esta es el impulso irrefrenable de continuar existiendo. Una civilización que no prioriza su supervivencia simplemente deja de existir, desaparece y el universo sigue adelante sin ella. Es la selección natural a escala cósmica. Según axioma, una civilización no puede estar segura de las interacciones de las otras civilizaciones, ni de si evolucionaron para convertirse en una amenaza. Aquí es donde la vastedad del espacio se vuelve aterradora. Las distancias son tan inmensas que las comunicaciones reales, el entendimiento mutuo, es prácticamente imposible, o como mínimo, peligrosamente lento. ¿Puedes confiar en un mensaje que te tardó siglos o milenios en llegar? ¿Puedes estar seguro de que la civilización que lo envió sigue siendo la misma o que no es un engaño elaborado? La desconfianza radical no es paranoia irracional. Es la única postura lógica ante lo desconocido e incognoscibles. Asumir buenas intenciones es una apuesta con la existencia misma de tu especie en la mesa. Y aquí entra la parte más escalofriante. El cálculo implacable que define las reglas del bosque oscuro se llama riesgo asimétrico y ataque preventivo. Imagina que eres uno de esos cazadores en el bosque oscuro. De repente detectas un movimiento, una rama que se quiebra, una luz fugaz. Has localizado a otro cazador. ¿Qué haces? Tienes dos opciones principales: esperar y ver, intentar comunicarte, evaluar sus intenciones. Si resulta ser amistoso, quizás ganes un aliado, pero si resulta ser hostil, estás muerto. Revelaste tu posición y dudaste. ¿Atacar primero? ¿Eliminar la fuente de la perturbación inmediatamente? Sin dudar. Si era hostil, te has salvado. Si era amistoso, bueno, has cometido un acto terrible, pero tú sigues vivo. Tu civilización sobrevive. En el bosque oscuro, el coste de equivocarse al asumir amistad es infinitamente mayor que el costo de equivocarse al atacar. Por lo tanto, la estrategia dominante, la más segura, a largo plazo es disparar. O mejor aún, nunca revelar tu posición. Mantenerte absolutamente silencioso e invisible. Y por eso,
La comunicación es fútil, incluso peligrosa. Cualquier intento de decir estamos aquí, somos pacíficos, es en primer lugar revelar tu existencia y ubicación a todos los oídos atentos. Y en segundo lugar, ¿quién te creería? En un entorno de desconfianza radical, la paz declarada podría ser la táctica más astuta de un depredador. Así que nadie habla, nadie responde. El universo permanece en silencio porque gritar es atraer a la atención de los cazadores. Liu Cixin lo plasma brutalmente en su novela, La humanidad, ingenua y llena de esperanza, envió un mensaje y con ello, sin saberlo, firma una posible sentencia de muerte, atrayendo la atención de una civilización desesperada y avanzada. Los trisolarianos, el resto de la historia es una lucha desesperada por sobrevivir en un universo que de repente se ha revelado no vacío, sino lleno de peligros ocultos. Es una idea perturbadora, ¿verdad? Tan lógicamente coherente dentro de sus propios términos, te obliga a preguntarte, ¿es esta la verdadera cara del cosmos? ¿Estamos viviendo sin darnos cuenta bajo las reglas implacables de este bosque oscuro? Cada estrella parpadeante es un ojo vigilante, cada silencio una respiración contenida. Piénsalo bien, si estuvieras ahí afuera, en la oscuridad infinita y oyeras un crujido inconfundible en las sombras cósmicas, sabiendo lo que está en juego, ¿dispararías tú primero o esperarías? Quizás a que fuera demasiado tarde. La lógica es implacable, casi matemática, pero es la única posibilidad. Antes de decidir, veamos cómo esta idea resuena en otros rincones de nuestra imaginación y en las advertencias de quienes miran a las estrellas con conocimiento. ¿Te convence la lógica del bosque oscuro? ¿Dispararías primero para sobrevivir? Comparte tus instintos cósmicos abajo. Capítulo 3. Ecos en la ficción y advertencias reales. La idea de un universo peligroso donde el contacto es un riesgo no nació exclusivamente con Liu Cixin, aunque él le dio su forma más extrema y lógicamente desarrollada. Es un eco que resuena en ciertas vertientes de la ciencia ficción y demás formas inquietantes en las advertencias de algunas de las mentes más brillantes de nuestro tiempo. Volvamos al problema de los tres cuerpos. La decisión de una científica idealista, Yi Wenji, de responder a una señal alienígena desencadena todo. Los trilosarios, habitantes de un sistema estelar caótico condenado a la destrucción, ven en la Tierra un nuevo oasis, un nuevo hogar que conquistar. Su respuesta no es un saludo, es el inicio de un plan de invasión que se desarrolla a lo largo de siglos, utilizando tecnología que roza la magia para espiarnos, sabotear y finalmente viajar hasta nosotros. Es la demostración narrativa perfecta del bosque oscuro. Un acto de comunicación bien intencionado se convierte en la sentencia de muerte de la humanidad tal y como lo conocemos, sumiéndola en una era de paranoia y desesperación. Pero no toda la ciencia ficción es tan pesimista. Pensemos en Arrival, o La llegada en español, la película de Denis Villeneuve basada en un relato de Ted Chiang. Aquí el primer contacto es desconcertante, llega de miedo y potencialmente de conflicto. La comunicación es el desafío central, pero al final prevalece la posibilidad del entendimiento, incluso de la cooperación, aunque requiera un cambio radical en nuestra percepción del tiempo y el lenguaje. Es una visión más esperanzadora, pero es ingenua bajo la fría lógica del bosque oscuro. ¿Tuvieron los humanos de Arrival simplemente suerte de encontrarse con una especie benigna? ¿O al menos no inmediatamente hostil? ¿O es que la lógica del bosque oscuro es demasiado simplista? Luego está Annihilation, de Alex Garland. Aquí el contacto es con algo incomprensible, el Área X, una zona donde las leyes de la biología se retuercen y mutan. No hay una hostilidad clara, no hay naves ni ejércitos, pero la interacción es profundamente peligrosa, transformadora y, en última instancia,
destructiva para los humanos que entran. Sugiero que el simple hecho de ser diferente a escala cósmica puede ser una amenaza existencial, sin necesidad de malicia o intención. El universo puede ser peligroso, no porque estén llenos de depredadores, sino porque están llenos de lo desconocido o indiferente. Y si buscamos depredadores eficientes y lógicos, está Bleaching, Visión Ciega de Peter Watts. Nos presenta alienígenas increíblemente inteligentes, tecnológicamente superiores, pero que carecen por completo de conciencia subjetiva, tal como lo entendemos. Son máquinas biológicas de resolución de problemas, y si la humanidad representa un problema o una variable impredecible, la solución lógica podría ser la eliminación, sin odio, sin pasión, solo eficiencia. Encaja perfectamente en la idea de un cazador del bosque oscuro que actúa por pura lógica de supervivencia. Estas visiones contrastan fuertemente con la ciencia ficción más clásica y optimista. Star Trek, con su Federación de Planetas Unidos, donde el contacto es la norma y la diversidad es celebrada. O la obra de Carl Sagan, especialmente Contact, donde el encuentro con inteligencia extraterrestre es una fuente de asombro, conocimiento y trascendencia. Estas historias nos han llenado de esperanza, nos han hecho anhelar ese contacto, pero nos han dado una falsa sensación de seguridad. Hemos proyectado nuestra propia idea de exploración y entendimiento en un cosmos que podría operar bajo reglas mucho más darwinianas. Esta preocupación no es solo cosa de escritores. Escuchen esto. Steve Hawking, una mente que exploró los secretos más profundos del universo, lanzó una advertencia muy clara y repetida sobre el envío activo de mensajes al espacio. Lo que conocemos como METIC, su razonamiento era directo, casi una versión pragmática del bosque oscuro. Dijo algo así como: si los extraterrestres nos visitan, el resultado sería parecido a cuando Colón llegó a América, lo cual no resultó bien para los nativos americanos. Sugirió que una civilización avanzada, capaz de viajar entre las estrellas, podría ser nómada, buscando conquistar y colonizar cualquier planeta habitable que encontrara. Podrían simplemente vernos como una forma de vida inferior, una molestia o, peor aún, recursos para explotar. Hawking no estaba solo. Otros científicos y pensadores han expresado preocupaciones similares, argumentando que, dado que no sabemos nada sobre la posible naturaleza de la vida extraterrestre inteligente, anunciar nuestra presencia es una apuesta temeraria. Con el futuro de nuestra especie es un debate real que ocurre ahora mismo en los círculos científicos y filosóficos. No es solo ficción. La pregunta es: ¿estamos jugando con fuego cósmico sin siquiera entender las reglas del juego? Los ecos están ahí, en nuestras historias, en nuestras advertencias. La sombra del bosque oscuro se proyecta más allá de las páginas que un libro nos obliga a confrontar. No solo lo que podríamos saber ahí afuera, sino también nuestra propia naturaleza, impulsiva y curiosa. La ficción nos inspira, pero las advertencias nos hacen dudar. ¿Qué pesa más para ti? ¿Crees que las advertencias de Hawking sobre el contacto alienígena es válido? ¿Qué película de ciencia ficción te parece más realista sobre el contacto alienígena? Capítulo 4. La encrucijada cósmica. Nuestra voz en la oscuridad, así que aquí estamos, flotando en este pequeño punto azul pálido como lo llamó Sagan. En medio de un océano cósmico vasto y silencioso, hemos escuchado la teoría, hemos visto sus ecos en la ficción y en las advertencias. Ahora, la pregunta se vuelve personal, se vuelve práctica. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál debería ser nuestra postura cósmica ante las posibilidades de estar solo? El debate se cristaliza en dos enfoques principales, dos siglas que representan filosofías opuestas: SETI y METI. SETI es la escucha pasiva. Imagina estar en este bosque oscuro, pero en lugar de moverte o hacer ruido, te quedas quieto, usando enormes orejas electrónicas, nuestros radiotelescopios,
para intentar captar cualquier susurro, cualquier señal artificial que pueda delatar la presencia de otros cazadores. Desde la perspectiva del bosque oscuro, SETI es relativamente seguro. Escuchar, no revelar tu posición, es el equivalente a ser el cazador más cauteloso de todos. METI es lo contrario. Es el envío activo de mensajes, es decir, que el silencio es insoportable o que la única forma de encontrar a otros es gritar. Es componer mensajes, codificarlos en ondas de radio o láser y lanzarlos hacia sistemas estelares prometedores, con la esperanza de que alguien en algún lugar escuche y responda. Bajo la lógica del bosque oscuro, METI es una locura. Es pintar una diana gigante sobre tu planeta y gritar: ¡aquí estamos! Es el acto más peligroso imaginable. Y aquí viene lo inquietante. Ya lo hemos hecho. No a gran escala, no de forma continua, pero la humanidad ya ha enviado mensajes al vacío interestelar. La placa Pioneer 1972 o 1973, dos pequeñas placas de aluminio anodizadas en oro, adosadas a la sonda Pioneer 10 y 11, llevaban un diagrama de un hombre y una mujer, la posición de nuestro Sol relativamente a púlsares cercanos y un esquema de nuestro sistema solar, un hola pictórico. El disco de oro de Voyager de 1977, dos discos fotográficos de cobre chapados en oro a bordo de la sonda Voyager 1 y 2 contienen sonidos e imágenes seleccionados para retratar la diversidad de la vida y la cultura en la Tierra. Saludos en 55 idiomas, música de Bach a Chuck Berry, sonidos de la naturaleza, imágenes de la humanidad, una cápsula del tiempo más elaborada. El mensaje de Arecibo de 1974, una potente transmisión de radio enviada desde el ya desaparecido radiotelescopio de Arecibo hacia el cúmulo global M13, a unos 25.000 años luz de distancia. Un mensaje codificado en binario con información básica sobre matemáticas, química, ADN humano, nuestra forma y nuestro sistema solar. Fue más una demostración tecnológica que un intento serio de contacto. Pero la señal está ahí afuera, viajando a la velocidad de la luz. Estas ondas y señales tardarán decenas de miles, incluso millones de años en llegar a algún lugar significativo, si es que alguna vez lo hacen o son interceptadas. Pero el acto está hecho. Hemos roto el silencio, hemos susurrado nuestra existencia al bosque. ¿Fue un error? ¿Hemos activado una cuenta atrás cósmica sin saberlo? Hay oídos allá afuera, mucho más sensibles de lo que imaginamos, capaces de detectar incluso nuestras fugas de radio y televisión cotidianas. Es una pregunta que hiela la sangre. Ahora, imagina este escenario. Es mañana, o la semana que viene, o el año que viene. Los grandes observadores del mundo, conectados en red, detectan algo inconfundible, una señal de radio, o un patrón láser, que no puede ser natural. Es compleja, estructurada, artificial, proviene de un sistema estelar relativamente cercano, digamos a unas pocas decenas de años luz. La noticia se filtra, primero rumores en comunidades científicas, luego un goteo a la prensa y finalmente la confirmación oficial. No estamos solos. Hemos recibido una llamada del cosmos. ¿Qué sucede entonces? ¿El júbilo? ¿La euforia? Probablemente, pero también el miedo, la paranoia, las viejas divisiones terrestres magnificadas. ¿Quién responde? ¿Cómo respondemos? ¿Enviamos nuestros propios saludos, nuestra enciclopedia galáctica? ¿O aplicamos la lógica del bosque oscuro? Intentamos desesperadamente ocultar nuestra tecnología, apagar nuestras luces cósmicas, fingir que no estamos en casa. ¿Quién toma esa decisión? ¿Un comité de la ONU? ¿Las potencias mundiales en una cumbre secreta? ¿Un grupo de científicos desobedientes? La humanidad se enfrentaría a su mayor dilema, a una encrucijada.
a una crucijada existencial sin precedentes. Por supuesto, hay quienes abogan activamente por METI, por seguir enviando mensajes. Científicos como Douglas Bacow, presidente de METI International, argumentan que el silencio podría ser universal, precisamente porque todos le tienen miedo, que alguien tiene que dar el primer paso para romper el hielo cósmico, que los beneficios potenciales de contactar a una civilización avanzada, conocimiento, tecnología, quizás soluciones a nuestros propios problemas, superan los riesgos teóricos, que esconderse es condenarse a la soledad eterna. Es el argumento de la esperanza contra el argumento de la prudencia extrema. Ante este panorama, algunos sugieren la necesidad de lo que podríamos llamar como una disciplina del gatillo cósmico, una política global, un acuerdo férreo y reflexionado sobre cómo y si debemos responder a transmitir una decisión que no puede tomarse a la ligera, ni por impulso ni por una sola nación o grupo. Requiere una madurez que quizás como especie aún no hemos alcanzado. Ponte en esta situación hipotética. Tienes acceso al transmisor más potente de la Tierra. Acabas de recibir esa señal alienígena confirmada. Hay un botón rojo frente a ti que enviará nuestra respuesta, nuestra bienvenida, nuestra ubicación al remitente desconocido. Sabiendo todo lo que aplica la teoría del bosque oscuro, ¿lo presionarías? ¿Te arriesgarías por la posibilidad de encontrar amigos o te dominaría el miedo a despertar a un cazador? ¿Qué harías tú? Es la decisión definitiva, ¿no crees? Y ya hemos enviado pequeños postales al vacío. Si detectáramos una señal alienígena hoy, ¿deberíamos responder? ¿Fue un error enviar los discos Voyager y el mensaje de Arecibo? Capítulo 5. Más allá del miedo. Hay otras voces en el coro cósmico. La teoría del bosque oscuro es elegante, aterradoramente lógica dentro de sus propios supuestos. Pero, ¿es la única explicación posible para el gran silencio? ¿O estamos proyectando nuestros propios miedos, nuestras propias historias de conflicto, en un lienzo cósmico que podría ser mucho más complejo y variado? Es hora de abrir un poco las ventanas de este bosque conceptual y ver si entra algo de luz diferente. La crítica número 1. No todo es guerra y competencia. Aquí en la Tierra las corporaciones han sido una fuerza evolutiva tan poderosa, o incluso más que la competencia, desde las células que se unieron para formar organismos complejos hasta las sociedades humanas que construyeron civilizaciones. La colaboración ofrece ventajas inmensas. Es tan descabellado pensar que las civilizaciones avanzadas, quizás millones de años por delante de nosotros, hayan superado la fase de conflicto brutal por recursos. ¿Podrían haber alcanzado estados de posescasez, donde la energía y los materiales son abundantes gracias a tecnologías que ni soñamos? ¿Podrían haber desarrollado éticas o filosofías que valoren la vida y la diversidad por encima de la expansión ciega? Quizás la norma ahí fuera no sea la paranoia, sino la colaboración o al menos una indiferencia benigna. Crítica número 2. La sabiduría o la indiferencia. De la edad. Una civilización que haya sobrevivido millones de años tendrá una perspectiva del tiempo y del universo radicalmente diferente a la nuestra. Podrían vernos no como una amenaza potencial, sino como efímeros. Como vemos a una colonia de hormigas. Interesante, quizás, pero no algo que requiera una aniquilación preventiva. O podrían estar tan avanzados, operando en planos de existencia o utilizando físicas que no comprendemos, dimensiones extra, energía oscura, conciencia colectiva, que nuestros asuntos les resultan completamente irrelevantes. No nos destruyen, no por bondad, sino por pura y absoluta indiferencia. Y luego está la gran alternativa a la paradoja de Fermi, el gran filtro. Esta hipótesis sugiere que hay barreras increíblemente difíciles que la vida debe superar para llegar a ser una civilización interestelar destacable. Quizás la vida misma sea extremadamente rara. Filtro número 1. Quizás el salto a la inteligencia compleja sea casi imposible.
Filtro número 2. O la versión más sombría. Quizás las civilizaciones tecnológicas tienden a autodestruirse antes de poder expandirse. Filtro número 3. Guerras nucleares, cambio climático, inteligencia artificial hostil, pandemias diseñadas. Si el filtro está detrás de nosotros, somos increíblemente afortunados y quizás los primeros. Si el filtro está delante de nosotros, el silencio cósmico es un presagio de nuestro propio destino probable. El bosque oscuro no sería necesario. Simplemente nadie sobrevive lo suficiente para gritar. Otra posibilidad, la incomprensibilidad. Quizás el universo está lleno de señales, pero no tenemos la tecnología o el marco conceptual para reconocerlas. Podrían estar comunicándose mediante neutrinos, ondas gravitacionales, partículas subatómicas exóticas o de forma que ni la física actual contempla. Sus señales podrían parecernos ruido de fondo cósmico. Sería como intentar sintonizar una radio alienígena con un telégrafo. Simplemente no estamos en la misma frecuencia existencial. Y no olvidemos la hipótesis del zoológico o de la cuarentena. La idea de que las civilizaciones avanzadas sí nos conocen, pero eligieron deliberadamente no interferir. Podrían estar observándonos como parte de un estudio a largo plazo, esperando a que alcancemos cierto nivel de madurez tecnológica o ética antes de hacer contacto. La directiva primaria de Star Trek en cierto modo. O podrían estar protegiéndonos, no de otros cazadores, sino de conocimientos o tecnologías peligrosas para las que no estamos preparados. O, irónicamente, podrían estar protegiéndose a ellos mismos de nuestra propia naturaleza impredecible y potencialmente disruptiva. Somos la exhibición del zoológico galáctico. Es crucial recordar esto. La teoría del bosque oscuro, por muy fascinante y lógicamente atractiva que sea, es solo una hipótesis entre muchas. Es un modelo basado en ciertos supuestos sobre la naturaleza de la vida y la inteligencia. Cambia esos supuestos y el bosque oscuro puede dejar de ser tan oscuro. Quizás esté lleno de jardines silenciosos, de observadores pacientes, de ruinas antiguas o simplemente esté vacío en nuestra vecindad inmediata. No lo sabemos. Y esa incertidumbre es quizás tan sobrecogedora como la propia teoría. Tantas teorías. ¿Cuál te resuena más contigo? El silencio puede tener muchas caras. ¿Cuál crees que es la verdadera razón del silencio cósmico? Comparte tu teoría favorita en los comentarios que yo sin duda la leeré. ¿Filtro? ¿Zoológico? ¿Bosque? ¿Alguna otra? Si existe el gran filtro, ¿crees que ya lo pasamos o está por venir? Déjame saber tu opinión. Capítulo 6. ¿Las estrellas nos observan o no? El futuro incierto y así volvemos a mirar el cielo nocturno, pero ahora quizás con una mirada diferente. Ya no es solo un tapiz de luces lejanas, es un espejo donde proyectamos nuestras esperanzas, nuestros miedos y las preguntas más profundas sobre nuestro lugar en la existencia. La teoría del bosque oscuro, más allá de ser una posible explicación a la paradoja de Fermi, nos obliga a confrontar cuestiones fundamentales sobre la vida inteligente y el futuro. ¿Es la paranoia un estado inevitable de la inteligencia a medida que se expande por el cosmos? ¿Es la desconfianza radical la única estrategia sensata en un universo donde las distancias impiden la verdadera comprensión? Si es así, ¿estamos condenados a una existencia solitaria y temerosa, escondiéndonos en nuestro pequeño rincón del bosque, evitando cualquier ruido que pueda delatar nuestra presencia? ¿O vale la pena el riesgo? Es el anhelo de conexión, de saber que no estamos solos, tan fundamental para lo que somos que justifica la apuesta existencial de buscar otras mentes. ¿Es mejor vivir en un silencio autoimpuesto por miedo o arriesgarlo todo por la posibilidad remota que sea de encontrar compañía, conocimiento, quizás incluso salvación en las estrellas? Es la tentación eterna entre la supervivencia y el significado. Y la pregunta ética más pesada: ¿tenemos nosotros, esta generación o cualquier grupo dentro de ella, el derecho de tomar una decisión que podría poner en peligro a toda la humanidad futura?
Enviar un mensaje potente y deliberado al cosmos es un acto con consecuencias potencialmente irrevocables que se extenderían por milenios. ¿Quién nos dio ese derecho? ¿No deberíamos ejercer la máxima humildad y preocupación ante lo desconocido? O quizás la teoría refleja más sobre nosotros que sobre el universo. Nuestra propia historia está plagada de violencia, de conquistas, de miedo al otro. Estamos simplemente proyectándonos nuestros demonios internos en la vasta pantalla cósmica, asumiendo que cualquier otra inteligencia debe de ser tan fracturada y potencialmente peligrosa como a menudo lo hemos sido nosotros mismos. Para recapitular, la teoría del bosque oscuro propone que el universo es como una selva nocturna, llena de cazadores, que en este caso serían civilizaciones. Cada uno se esconde o elimina a otro por pura lógica de supervivencia, ante la posibilidad de confiar en desconocidos a distancia cósmicas. Este miedo mutuo impondría un silencio universal, explicando por qué no detectamos señales extraterrestres. Es una idea popularizada por Liu Cixin, que resuena en debates científicos reales sobre los riesgos de METI y nos obliga a cuestionar nuestros impulsos a contactar. Al final, nos quedamos de pie en el borde de este bosque conceptual. La oscuridad se extiende ante nosotros, infinita, llena de posibilidades aterradoras y maravillosas. Sostenemos en nuestras manos una pequeña cerilla, nuestra tecnología, nuestra creciente capacidad de escuchar y quizás pronto de gritar con fuerza suficiente para ser oídos a años luz de distancia. ¿La encendemos? ¿Desafiamos la oscuridad con nuestra pequeña llama, esperando atraer amigos o al menos iluminar nuestro propio camino solitario? ¿O la guardamos? ¿Aceptamos la prudencia del silencio, conteniendo la respuesta colectiva de la humanidad? Esperando, escuchando, adaptándonos a las presuntas reglas de la jungla cósmica. No hay respuestas fáciles grabadas en las estrellas, solo la inmensidad, el silencio y el peso de nuestra propia conciencia, mirándolos fijamente. El universo puede ser un bosque oscuro, un gran filtro, un zoológico silencioso o algo que ni siquiera hemos empezado a imaginar. Pero nuestra elección, nuestra respuesta a ese silencio definirá nuestro futuro entre las estrellas. ¿Qué camino elegiremos? ¿La llamada solitaria y esperanzada a la inmensidad? ¿A la prudencia sigilosa de quien ha aprendido a los peligros del bosque? El debate está lejos de terminar y tú eres parte de él. ¿Qué te llevas de esta teoría? ¿Miedo? ¿O fascinación? Si te ha hecho pensar o reflexionar, considera suscribirte para más viajes a lo desconocido. ¿Qué misterio exploraremos después?